Mis amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Nuevamente me corresponde enviar los temas en audio como guía que corresponderán a este mes de enero 2024. Para este sábado 6 de enero, el tema que nos corresponde lleva por título Bienaventurados los que lloran. Está basado en Mateo, capítulo 5, versículo 4, que a la letra dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El objetivo: considerar que los padecimientos y aflicciones que en este mundo terrenal, para los que buscan obedecer a Dios, son pasajeros y tendrán recompensa de lo alto, ya que Él limpiará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Bueno, mis hermanos, es un tema hermoso que nos lleva a reflexionar bastante en partes interesantes de la palabra de nuestro Dios y ver cómo nuestro Dios hasta cierto punto ha permitido el llanto, el dolor dentro de la vida del ser humano. Podemos decir, hermanos, que sin llanto no hay consolación. Es importante el dolor de alguna manera porque nos enseña muchas cosas. Nos muestra también de qué manera debemos conducirnos. Nos ayuda para ser más humildes, para entender nuestra condición y nuestra posición delante de nuestro Dios. Dios sabe lo que necesitamos y Dios en todo momento de nuestra vida provee, siempre provee, pero también es importante que experimentemos algunas cosas en esta vida para que a través de ello aprendamos a valorar lo que Dios nos da y aprendamos a acercarnos a Dios. El dolor, si queremos, nos puede hacer débiles, si lo permitimos así, deprimirnos, derrotarnos y acabarnos por completo. Precisamente ese es el juego o la intención del enemigo, y ese es el trabajo que él quiere hacer en el ser humano. Pero el dolor también, cuando lo sabemos nosotros trabajar, nos ayuda mucho, porque lejos de debilitarnos, nos ayuda a ser fuertes. Decía el apóstol Pablo que cuando él era flaco, entonces era poderoso, porque el dolor, si lo sabemos trabajar, nos ayuda para que nos arrodillemos, para que nos acerquemos a Dios, para que estemos con Él, para que recordemos que como seres humanos no somos más que simples mortales, que no tenemos más fuerza que la que hemos recibido de Dios y que lo que nosotros tenemos es pasajero y temporal y en cualquier momento puede acabarse. Sin temor, hermanos, a equivocarnos, podemos asegurar también que todos nosotros, todos, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado tristeza, dolor, sufrimiento, angustia, ocasionados, hermanos, quizá por algún problema, por alguna necesidad o enfermedad o alguna situación adversa que nos haya sobrevenido. Ya sea, hermanos, nuestro el sufrimiento
propio que lo sintamos en nuestra carne o de un ser muy querido por nosotros. Porque así como es doloroso cuando nos pasan cosas, también es muy, muy doloroso cuando vemos sufrir a nuestros seres amados. Esta parte es importante y es importante, hermanos, que sepamos trabajar el dolor y lidiar con él en cualquier momento. Hubo dos grandes hombres en la Biblia, pero estos hombres tuvieron un detalle interesante que de alguna manera es importante hacer notar en este tema. Fueron Job, por el sufrimiento que atravesó. Ya hemos hablado mucho de ese dolor y de esa angustia, pero sí es importante tomar en cuenta una parte. Se encuentra en Job capítulo 3. No lo quiero referir en lectura, pero sí quiero dejarlo claro también para toda la iglesia. El otro varón de Dios fue Jeremías, profeta. El detalle que quiero comentar se encuentra en Jeremías 20:14. Estos dos hombres tienen algo en común dentro de la Biblia. Maldijeron el día de su nacimiento. No sé hasta qué grado, hermanos, el dolor llegue a invadir nuestra vida. No sé hasta qué grado el sufrimiento sea tolerable o soportable por un ser humano. Pero cuando este dolor va en crecimiento y en crecimiento al grado de ya no poder soportar más por lo que estamos viviendo o lo que estamos sufriendo. Recuerden que Job no solamente fue su enfermedad, sino la pérdida de sus hijos, que fue lo más doloroso que pudo vivir, la pérdida de sus bienes materiales, todas las cosas que sobrevinieron sobre él. Jeremías le tocó vivir un tiempo triste del pueblo de Israel y una angustia tremenda y terrible de cosas que tenía que ver. Él también estuvo en un calabozo, encerrado, hermanos, por tiempo. Les tocó un tiempo de dolor grande en su vida. Y estos dos varones, a maldecir el día de su nacimiento. No significa lo que podemos ver dentro de las Escrituras, no significa que todas las cosas que haga algún hombre escrito en las Escrituras, aún siendo profeta, sea acertado del todo. Pero hay ocasiones en que el dolor obliga a algunos a exclamar de esta manera. Yo quiero pensar que no debiéramos hacerlo, porque es una grande bendición delante de Dios el existir y el estar aquí. Y entender que la vida trae altas y bajas, alegrías y tristezas, sufrimiento y felicidad. Son muchas cosas que la vida trae. Comentaba con una persona que había perdido a su ser amado y ella decía, pero yo estoy viva. Y le decía yo que el precio de la vida es sentir y vivir. Los muertos nada saben, los muertos no sienten, los muertos no piensan, los muertos no se conmueven ni se conduelen, porque ya su pensamiento y todo lo que ellos son ya descansa. Pero los que estamos vivos
seguimos sintiendo todas las cosas en nuestro ser. Lo que viene, lo que vivimos, todo lo sentimos. El precio de la vida es sentir alegría, sentir dolor, llanto, tristeza y todos los sentimientos que como seres humanos podemos experimentar. Pero estos dos hombres, el dolor los llevó a exclamar de esta manera. Entendemos dentro de la misma escritura y dentro de los mismos libros de Job y de Jeremías, que en realidad fueron quizá instantes en los que ellos exclamaron así, pero no perdieron la fe. Mi justicia tengo asida y no la cederé, decía Job. Y Jeremías hablaba de la alabanza a nuestro Dios en muchas ocasiones. No perdieron su confianza y su fe en Dios, pero la desesperación y el dolor hacen decir cosas, hermanos, que en ese momento no se piensan completamente. Hubo otra exclamación ahí dentro de las Escrituras, porque hay ocasiones en que el dolor nos hace divagar. Cuando es tan intenso, incluso, hermanos, nos hace sentir que Dios nos ha abandonado. Y quiero tomar el ejemplo de Mateo capítulo 27. Quisiera que lo analizáramos, porque es importante que entendamos esta parte de las Escrituras en esta ocasión. Mateo capítulo 27, en su versículo número 46, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz. Dice la palabra: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás si no entendiéramos el fondo de las Escrituras, pudiéramos pensar que nuestro Señor Jesucristo de pronto perdió la fe. Pero Él había dicho: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Y estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba seguro y firme de que Dios estaba con él y de que en ningún momento Dios lo había abandonado. Pero toma unas palabras interesantes que las extrae del Salmo 22 en su versículo 1. Estas palabras que en una ocasión el salmista dijo, expresan más que, aunque son palabras proféticas, que en su momento iban a ser dichas por el Señor, expresan el sentir de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Él está haciendo un sacrificio y está clamando no por sí, porque Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores y Él clamó en la cruz por cada uno de nosotros, los que muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado. Somos nosotros los seres humanos, y es lo que trata de enseñar Mateo capítulo 27 en su versículo 46, que nosotros los seres humanos sentimos en medio del dolor y en medio de la angustia que atravesamos por momentos, que Dios nos está abandonando. Pero ese mismo texto nos enseña que no es así, porque hay un ser hermoso, grande, glorioso, que está en una cruz en ese momento, muriendo por cada uno de nosotros. Esto nos enseña, hermanos, cómo el Señor Jesucristo conoce la condición del ser humano y clama como el ser humano,
pidiendo la ayuda, el consuelo, la compañía, la gracia de Dios para todo aquel que crea y se convierta al Evangelio. Estas partes, hermanos, de las Escrituras nos dejan ver precisamente ese dolor intenso que muchas veces nos hace perder el sentido de lo que nosotros somos. Y por más intenso que sea el dolor, hermanos, debemos de recordar siempre que Dios está con nosotros. Y es que, hermanos, lidiar con el dolor no es tarea sencilla. Cuando las cosas se complican, podemos llegar a sentir por momentos que no va a acabar, que ese dolor es interminable. Los momentos se hacen largos, eternos, porque aquel dolor nos está invadiendo y nos está consumiendo, y nosotros no podemos tolerar mucho el dolor en ocasiones. Y es importante, hermanos, que esto lo entendamos en todo momento. Job, en su capítulo 17, Job, en su capítulo 17, vamos a leer una parte importante. Job 17, en sus versículos 11 en adelante, dice: pasáronse mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Esta parte, hermanos, nos hace ver de pronto cómo en el momento en que nosotros estamos en medio de ese dolor, todo aquello bonito que había en la vida pasa. Estamos angustiados, estamos preocupados, estamos quizá con temor a morir o con temor a dejar a nuestros seres queridos en desamparo, solos. Muchas veces nos sentimos totalmente, no sé, como que somos los que proveemos, los que ayudamos, y que si no estamos nosotros, nuestra familia va a caer y no va a saber qué hacer. Nos entra una desesperación inmensa por las cosas que pasan. La noche no dormimos y el día se siente corto. Esto es parte, hermanos, de lo que se experimenta en medio del dolor. Por eso digo que lidiar con el dolor no es, hermanos, una tarea sencilla. A quienes lo hemos experimentado en cierta manera, hermanos, es algo terrible por lo que se tiene que pasar por momentos. Y es importante, hermanos, que entendamos cómo debemos de hacer las cosas. Job 16:16 dice: mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos. Hermanos, el llanto es parte del dolor y es parte de lo que nos toca vivir cuando nosotros estamos en medio de alguna angustia. Esto es lo que nos corresponde a nosotros vivir por momentos. Pero lo que es importante dentro de esta parte es que en ningún momento debemos olvidar la confianza y la fe que tenemos en nuestro Dios. Aunque nuestro ser
se esté consumiendo, aunque, como decía Job, aunque se deshaga nuestra carne, aunque pase en nosotros lo que tenga que pasar, nosotros tenemos que seguir adelante y no dejar de confiar en Dios. Siempre, hermanos, la oración es parte fundamental en medio del dolor y es algo que no se debe olvidar en ningún momento. Y creo que lo conocemos y lo sabemos. Es importante que de esta manera, hermanos, nosotros lo hagamos. Padecimientos y aflicciones mientras estemos en esta vida y con este cuerpo mortal, enfermo, siempre vamos a tenerlos. Pero también tenemos una confianza en Dios y debemos nosotros de afirmarnos en la fe, sin importar este cuerpo. Este cuerpo, a fin de cuentas, tarde o temprano, tendrá que deshacerse, porque no es el que va a heredar la vida eterna, sino el que viene con nuestro Señor Jesucristo en su manifestación, en aquella transformación gloriosa que recibiremos todos los hijos de Dios. Dice el Salmo 46. Salmo 46. En Salmo 46, 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta confianza es una confianza que el salmista tiene. Y él dice que nuestro Dios es nuestro amparo y también es nuestra fortaleza. Pero toma una palabra interesante, nuestro pronto auxilio, porque Dios no hace tardar las cosas. Nosotros sentimos que el tiempo pasa de más, pero Dios no carga en tentación o en medio de la tentación. Dios no tienta a nadie. En medio de la tentación o de la prueba, Dios, hermanos, no se tarda en dar la respuesta. Somos nosotros los que muchas veces sentimos que es así, pero dice el salmista de manera clara, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 2 establece, el Salmo, aquí mismo el número 2 establece, el verso 2, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no debemos tener temor. Debemos de confiar en Dios y estar firmes de que Dios está presto para ayudarnos. Por eso el Salmo 56, en su verso 8, dice, mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Fíjense cómo nuestro Dios cuenta cada lágrima de nosotros, como si las guardase en una botella, como si de pronto tomara aquellas lágrimas y las conservara como algo preciado de cada uno de sus hijos, porque el dolor de los hijos de Dios es tomado en cuenta ya en lo alto, y nuestro Dios valora nuestro sufrimiento, valora nuestras lágrimas, valora nuestro dolor, y de alguna manera, hermanos, lo toma en cuenta para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos y para estar con nosotros. Siempre se acuerda de nuestras aflicciones
y siempre está presto para responder y para ayudarnos. Hay personas que lloran por llorar, porque no han puesto su confianza en Dios. Y de nada sirve estar en esta vida y llorar y sufrir de forma terrible y no tener esperanza en nuestro Dios. Esto es una tristeza muy grande que de alguna manera, hermanos, está sucediendo en el mundo, pero no así con los hijos de Dios, que de muchas maneras nuestro Dios nos enseña y nos muestra cada uno cómo debemos de hacer y cómo debemos de conducirnos delante de Dios. Por eso decía Primera Tesalonicenses el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La tristeza de un hijo de Dios no se compara con la tristeza y la angustia que los seres humanos que no son de Dios o no creen en Dios están padeciendo. Todos los seres humanos padecemos, pero hay que aprender a acercarnos a Dios para que nuestro sufrimiento y nuestro dolor en realidad cobre sentido cuando nosotros lo canalizamos a Dios en oración, en clamor, en ruego, con fe, con confianza, sabiendo que en Dios tendremos esperanza para que se cumpla lo que el Señor Jesucristo decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También, hermanos, podemos ver lo que la palabra de Dios nos dice allá en Romanos, en su capítulo 8. Romanos en su capítulo 8, en su versículo 18 dice lo siguiente la palabra de nuestro Dios: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Muchas cosas padecemos, pero nada de lo que padecemos en este mundo, por más terrible que nos parezca y por más grande que sintamos el dolor, se ha de comparar con la gloria venidera, con aquella grande bendición que vamos a recibir los hijos de Dios. Es por eso, hermanos, que quiero invitar a toda la iglesia, y vamos a invitarla como ministerio, a que los que están tristes, angustiados, derrotados quizá por el dolor, que se sienten de pronto solos, no sé, que se sienten de pronto que las cosas no están sucediendo de una manera correcta, o que de pronto ya no soportan la vida, que se levanten, que hagan el esfuerzo por estar firmes y que de pronto crean en Dios. Dice Hebreos 12:12, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es importante de pronto que nosotros nos enderecemos y hagamos, hermanos, esta parte importante de hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque dice Hebreos 12:11, que es verdad, habla de castigos, que ningún castigo al presente parece ser causa de gran gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Y habla quizá de cosas que nos pasan
de cosas que de pronto sufrimientos que vienen y que de pronto cosas que nos desaniman, pero nada debe desanimar, hermanos, a un hijo de Dios, sino que nos levantemos y que hagamos la voluntad de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? Debe de estar puesta en nuestro Dios y en todo momento. Quiero terminar con Apocalipsis 21 y esta parte la conocemos todos, pero es importante que la tengamos presente. Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Palabras fieles y verdaderas dichas por el Señor. Y esta es nuestra confianza puesta en Dios. La consolación la podremos recibir quizá en el momento en que lloramos. Y de una o de otra manera Dios nos va a responder y va a dar consuelo a nuestro corazón. Pero debemos recordar que la consolación verdadera, la consolación gloriosa, viene con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando estemos en el reino del Señor, aquellas cosas primeras habrán pasado y aquel dolor que de alguna o de otra manera sentimos desaparecerá. Cuando se manifieste nuestro Padre Celestial, vamos a estar en un grande gozo, hermanos, esperando, Señor, esperando en realidad que esto que nosotros creemos se cumpla y se conceda en el corazón de cada uno y nosotros nos hagamos cada día más fuertes. Nuestra confianza está puesta en Dios. Somos hijos de Dios y sabemos que tarde o temprano de Dios llega la consolación. Espero que este tema sea de levantamiento para la iglesia de Dios y que aquellos angustiados y tristes se levanten sabiendo que Dios oye nuestro clamor, oye nuestra angustia y está respondiendo de una o de otra forma para sostenernos y fortalecernos y conducirnos a la vida eterna. Dios sea con todos ustedes, mis amados hermanos. Paz a vosotros.